Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día jueves 1 de enero, en la octava de Navidad, ciclo A. Muy bien, tenemos esta importantísima celebración de Santa María, Madre de Dios, una solemnidad que es la más importante del, del año y precisamente se celebra el 1 de enero, o sea, el año nuevo. Muy bien, esta celebración o devoción es muy antigua y precisamente se ha encontrado una inscripción del año 250 aproximadamente, ¿no? Que es la famosa oración del amparo. Y dice, en la traducción del griego, ¿no? Está en griego: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. O sea, ya le llaman, ¿no?, Madre de Dios, precisamente, a la Virgen Santísima. No rechaces nuestras súplicas, mas por nuestras necesidades, acéptalas y líbranos de todo mal y peligro, especialmente del maligno. Virgen gloriosa y bendita. Bueno, tenemos entonces esta oración, ¿no?, importantísima, que, como les digo, en esta inscripción hallada en el año 250 ya nos dice, ¿no?, de cómo el pueblo cristiano, los primeros cristianos, tenían esta devoción a la Santísima Virgen María como Madre de Dios. Y en la Iglesia ortodoxa también, ¿no?, allá se le llama la Teotokos. Teotokos es la que lleva a Dios, la que porta a Dios, ¿no?, en su vientre. Muy bien, vamos a la primera lectura y tenemos la lectura del libro de los Números, capítulo sexto, versículos del 22 al 27. Muy bien, esta es eh, la famosísima bendición, ¿no?, que hacían los judíos a sus hijos, también llamada la bendición aarónica, o la bendición sacerdotal, que Dios pidió a Moisés y especialmente a Aarón y a sus hijos, que eran los sacerdotes, ¿no? Es el linaje sacerdotal. Muy bien, entonces dice así: el Señor habló a Moisés: di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con que bendecirán a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Bueno, importante lo último, ¿no? Observar. Dice, así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En las celebraciones judías, por la mañana y por la tarde, se quemaba el incienso en el altar del incienso o de los perfumes, ¿no? Y esto lo hacían los sacerdotes, ¿no?, los hijos de Aarón. Y después de hacerlo, bendecían al pueblo utilizando esta oración, ¿no?, que es la oración
sacerdotal. Importante porque es a través de los sacerdotes que bendice el Señor, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no? Eh, entonces, ¿quién bendice? Dice, yo los bendeciré. Entonces, así invocarán mi nombre los sacerdotes sobre los israelitas y yo los bendeciré. ¿No? Entonces es importante, ¿no?, esta función sacerdotal que en realidad lo hace el Señor, Dios. Bueno, otra creo que es importante también destacar en este pasaje, en esta oración sacerdotal, eh, que es la que básicamente también conocemos, ¿no? Otra versión que es más conocida dice, el Señor te bendiga y te guarde, ¿no?, que sería una bendición completa, ¿no? Cuando el papá o los padres bendicen a sus hijos, ¿no? En lugar de solamente decir Dios te bendiga, es el Señor te bendiga y te guarde. Y si se quiere completar, se puede hacerla completa, ¿no? Toda, ¿sí? Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su faz. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Aquí te conceda su favor es tu gracia, en realidad, ¿no? La versión más común, ¿sí? Muestre su rostro sobre ti y te conceda su gracia, ¿no? La gracia de Dios. Bueno, y te conceda la paz, ¿no? La paz que es la verdadera paz, que es la paz de Dios, ¿no? Espiritualmente hablando, y que se va a concretar luego en el Nuevo Testamento, ¿no? Jesucristo es la paz, Él es el Rey de la paz, porque lo hace espiritual. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 66, cuyo responso es que Dios tenga piedad y nos bendiga. Bueno, entonces también relacionado con el pasaje anterior, ¿no?, de Números, en esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios. La bendición que es necesaria, ¿no? Desde el Antiguo Testamento. Entonces ya está el Nuevo Testamento en la segunda alianza. Eh, ya la alianza definitiva. Bueno, entonces nos dice el salmista, el Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Bueno, piedad es gracia, ¿no? También podemos traducirlo como gracia. Tenga gracia, ¿no?, nos bendiga. Eh, y aquí lo importante es todos los pueblos, ¿no? También. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación, que es de tipo profético mesiánico, ¿no? Todos los pueblos, todas las naciones, todas las razas, todas las lenguas, conozcan tu salvación, que es Jesucristo. O sea, ahí está prefigurado. Continúa el salmista. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. O sea, Dios mismo, el Espíritu de Dios, está presente, ¿no?, en todo el mundo, desde el Antiguo Testamento. Ya al invocar y al cantar todo esto, lo hacían los judíos o el pueblo de Israel extensivo a todas las naciones de la tierra. Bueno, prefigurando la iglesia, ¿no?, la iglesia universal. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Qué importante es este versículo. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Sí, es una reiteración
en esta pericopa de lo que en realidad es necesario hacer, ¿no? Y todos los pueblos te alaben. Bueno, vamos a la segunda lectura. Tenemos la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Bueno, en, digamos que similar a lo que a la carta a los Efesios, ¿no? San Pablo va a escribirles a los Gálatas que acogieron a Cristo, ¿no? Se hicieron cristianos, pero luego empezaron también como los Efesios a irse nuevamente hacia la práctica de la ley, ¿no? O sea, el- lo, el- lo que es judaizante, ¿no? Y aquí les va a hacer también ese llamado de atención. Veamos. Nos dice entonces, les dice San Pablo a los habitantes de Galacia: hermanos, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como ustedes son hijos, envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Bueno, aquí cabrían un par de observaciones, ¿no? Eh, cuando llegó la plenitud del tiempo, eh, podemos inferir aquí que Dios hace pleno el tiempo con la llegada de Jesucristo, ¿no? Entonces, también podemos decir, como lo dicen en algunos pasajes los evangelios, el tiempo final, el comienzo del fin. Y aquí es la plenitud porque es lo espiritual, ¿no? En el Antiguo Testamento, y esto lo va a decir luego en esta carta a los Gálatas, ¿no? Es, es terreno, es material. Pero cuando llega la plenitud, llega lo espiritual, lo verdadero. ¿Mm? Entonces, en este tiempo Dios envió a su Hijo, a Jesucristo. Bueno, y también lo hace, dice, como ustedes son hijos, y aquí es importante observar que con el bautismo nos hacemos hijos de Dios, porque nos incorporamos a Cristo como miembros de su cuerpo, a la iglesia. Entonces, en este evento, en el bautismo, Dios envía a nuestros corazones el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Abba es Padre en, en hebreo, ¿no? Y entonces ya no eres esclavo, dice, ¿no? Esclavo del pecado, sino hijo. Y todos los que son hijos heredan. Por eso dice, y si eres hijo, eres también heredero. ¿Heredero de qué? Heredero de la gracia, ¿no? La gracia es santificante, la gracia que nos hace espirituales, compartiendo la divinidad de Dios en el Hijo Jesucristo, siendo miembros de su cuerpo, perteneciendo a su iglesia, la iglesia universal, la iglesia católica. Bueno, muy bien, vamos entonces ya a nuestro evangelio. Tenemos el evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 16
al 21. Bueno, también muy conocido, ¿no? Este pasaje. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les había dicho de aquel niño. Perdón, aquí habría que contextualizar, ¿no? O sea, ¿quiénes les habían dicho del niño? Dice, el ángel de Dios, ¿no? Y luego los ángeles que bajaron, ¿no? Y cantaban por el nacimiento del niño. Y les dijeron a ellos, no vayan, que en Belén ha nacido el Salvador. Y ellos corrieron, los pastores. Los pastores eran la gente más humilde, ¿no? Eh, Trabajadores, cuidaban sus rebaños y eran confiables, ¿no? Que vivían en la naturaleza y al anuncio, imagínense, ellos son los primeros, digamos, los que primeros pudieron haberse convertido, los primeros cristianos. ¿Mm? Los que llevaron la noticia y empezaron a hablar, ¿no? Porque a ellos ya no los pudo callar nadie. Entonces aquí es importante, ¿no? Los pastores fueron los que primero llevaron la noticia y lo que les hablaron los ángeles o el ángel de Dios sobre quién era ese niño, ¿no? Bueno, continuamos. Todos los que los oían se admiraban de lo que les había dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Bueno, se lo había dicho a María, ¿no? Inicialmente, el arcángel Gabriel, pero también se lo dijo a José. Y posiblemente José fue quien le puso el nombre, ¿no? Finalmente, porque era el padre eh, quien lo hacía. Muy bien, entonces a los 8 días, todo judío eh, que era verdaderamente judío tenía que hacerse circuncidar. Y con eso se entraba en el hacer pueblo de Dios, ¿no? Y como la iglesia, al bautizarnos, con el bautismo nos hacemos parte del cuerpo místico de Jesucristo, que es su iglesia. Pertenecemos a él. Lo mismo los judíos con la circuncisión, eran parte de él, de lo contrario, no eran, ¿no?, considerados judíos en cuanto a la religión. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.